Lo que está ocurriendo en torno a la figura de Carlota Corredera y el universo mediático que rodea a Rocío Carrasco ha reactivado un terremoto que parecía haberse calmado con el paso de los meses. Ahora, una nueva oleada de titulares, informaciones cruzadas y debates jurídicos ha devuelto el caso al centro de la conversación pública, esta vez con un elemento especialmente delicado: la posibilidad de una reclamación económica de enorme magnitud procedente de quienes consideran que la presentadora excedió los límites del debate televisivo durante la emisión de la docuserie que marcó un antes y un después en la televisión española. Aunque no existe una sentencia firme que obligue a Carlota Corredera a pagar cantidad alguna, lo cierto es que diversas tertulias, informaciones periodísticas y análisis de expertos en derecho mediático han vuelto a dar fuerza a una cifra que está incendiando las redes: 200.000 euros. No como un pago confirmado, sino como el cálculo aproximado que, según algunos juristas invitados a platós y programas de debate, podría suponer un procedimiento civil en caso de que prosperaran determinadas reclamaciones o demandas que durante meses se deslizaron en el entorno de este conflicto mediático. La intensidad del debate no reside únicamente en la cifra, sino en el contexto emocional y mediático de uno de los episodios más polarizados de la memoria reciente. Durante la emisión de la docuserie de Rocío Carrasco, Carlota Corredera se convirtió en una de las voces más firmes, más visibles y más señaladas del movimiento que pedía justicia, reparación y revisión del relato mediático que durante años había situado a Rocío en el centro de una tormenta personal, judicial y televisiva. Ese posicionamiento le valió admiración de unos, rechazo de otros y un nivel de exposición que pocos presentadores han experimentado a lo largo de su carrera. Hoy, ese posicionamiento vuelve a estar bajo escrutinio. No porque haya surgido una condena judicial, algo que no ha ocurrido, sino porque la presión mediática, jurídica y social se ha reactivado en torno a viejas reclamaciones que nunca llegaron a desaparecer del todo. Programas de debate han recuperado documentos, tertulianos han interpretado informes legales y expertos han planteado hipótesis sobre las posibles consecuencias civiles de ciertos contenidos emitidos, reavivando así el fantasma de una supuesta responsabilidad económica millonaria. El efecto ha sido inmediato. Las redes sociales han estallado con debates interminables, hashtags cruzados y opiniones apasionadas que reproducen, una vez más, la división radical entre quienes consideran que Carlota Corredera actuó con rigor y valentía, y quienes sostienen que su posición pública pudo vulnerar derechos de terceras personas. Y en medio de ese ruido emerge un dato: la cifra de los 200.000 euros, no como hecho, sino como símbolo del coste emocional, mediático y jurídico que ha supuesto uno de los episodios televisivos más controvertidos de los últimos años. Pero hay algo aún más relevante: la coincidencia entre esta oleada mediática y el desgaste profesional que Carlota ha enfrentado desde que asumió su defensa pública del discurso de Rocío Carrasco. La presentadora pasó de ser uno de los rostros más sólidos de Telecinco a quedar, de forma gradual, fuera de los proyectos principales de la cadena. Y aunque oficialmente nunca se atribuyó su salida a presiones externas, el público lleva tiempo relacionando su ausencia con las tensiones que generó la docuserie. Hoy, esa interpretación vuelve a tomar fuerza, alimentada por quienes ven en esta nueva ofensiva legal, más mediática que judicial, una continuación directa de las consecuencias que enfrentó tras su posicionamiento. Esta introducción no pretende afirmar que exista una condena económica ni que Carlota Corredera esté obligada a pagar cantidad alguna. Lo que pretende es situar al espectador en el centro del escenario actual, un momento en el que la suma de rumores, análisis jurídicos, opiniones mediáticas y tensiones personales está generando un nuevo capítulo dentro de una de las historias más intensas y polarizadas que ha vivido la televisión española. Lo que está en juego aquí no es solo una cifra. Es la credibilidad de una profesional, la memoria de un conflicto mediático que dividió al país y el debate más profundo sobre los límites entre libertad de expresión, protección del honor y exposición televisiva. Y lo que viene ahora, los hechos, las explicaciones, las claves jurídicas y las repercusiones sociales, va a revelar por qué este caso vuelve a sacudirlo todo. Para comprender completamente por qué el nombre de Carlota Corredera vuelve a ocupar titulares en medio de un torbellino mediático y jurídico, es necesario reconstruir cómo surge esta nueva oleada de informaciones y qué elementos la han convertido en un debate nacional. No se trata de un proceso judicial concluido ni de una sentencia económica firme. Lo que ha desencadenado esta situación es la acumulación de rumores, opiniones de expertos en platós televisivos, interpretaciones legales en tertulias y la reaparición de documentos y declaraciones que llevan meses circulando entre programas especializados en crónica social y derecho mediático. El detonante principal ha sido la difusión en varios espacios televisivos de la posibilidad,
planteada por juristas y analistas invitados a debates, de que algunas de las manifestaciones realizadas por Carlota Corredera en el marco de la docuserie de Rocío Carrasco podrían haber derivado en reclamaciones civiles por parte de personas que consideraron vulnerado su derecho al honor o a la propia imagen. Estas intervenciones no hablaban en ningún caso de condenas firmes, sino de escenarios hipotéticos, qué cuantía podría solicitarse, qué tipo de daño podría alegarse, qué precedentes existen en casos similares y cómo podría afectar esto a la presentadora desde un punto de vista jurídico. El caso es complejo porque engloba no solo el contenido de la docuserie, sino también la dimensión emocional y social que rodeó a aquel momento televisivo. Durante meses, la emisión del documental generó un clima de polarización intensa. De un lado, espectadores que creyeron firmemente en la versión de Rocío Carrasco y en la necesidad de denunciar públicamente el maltrato. Del otro, quienes consideraron que algunos testimonios y líneas editoriales de los programas podían haber vulnerado los derechos de terceros. En este entorno, la figura de Carlota Corredera fue especialmente visible. No solo ejercía como presentadora, también se convirtió en portavoz de una postura ética clara que defendía el relato de Rocío desde una perspectiva de justicia social y denuncia de la violencia machista. Ese posicionamiento le otorgó un papel protagonista tanto dentro como fuera de pantalla. Y al mismo tiempo la expuso a críticas, amenazas, campañas de descrédito, según se comentó en diversos medios, a posibles acciones legales interpuestas o valoradas por personas afectadas por los contenidos emitidos. La cifra de 200.000 euros, que ahora se ha viralizado, tiene su origen precisamente en esos debates jurídicos televisados. No responde a una condena, sino a las estimaciones realizadas por especialistas sobre el tipo de indemnización que podría solicitarse en un eventual procedimiento civil por daño moral, especialmente en casos de exposición mediática masiva. La cifra se multiplica por la escala del impacto y por el hecho de que la docuserie tuvo una repercusión internacional que pocas producciones han tenido en España. De ahí que algunos tertulianos hablaran de importes altos, significativos o difícilmente asumibles para un particular. A esto se suma la publicación reciente de nuevos análisis legales que reinterpretan las estrategias judiciales seguidas por algunos de los señalados en la docuserie. En este contexto, no resultó extraño que varios programas empezaran a hablar de reclamaciones acumuladas, acciones coordinadas o posibles nuevos movimientos legales. Todo ello alimentó la sensación de que Carlota podía enfrentarse a un desafío económico importante, aunque las fuentes que lo sostienen no proceden de sentencias, sino de interpretaciones mediáticas. Pero la verdadera magnitud de este hecho no está en lo jurídico, sino en su efecto simbólico, la idea de que una profesional que defendió públicamente a Rocío Carrasco podría enfrentarse a consecuencias económicas por haberlo hecho. Esa narrativa, que no es literal ni jurídica, pero sí mediática, ha alimentado el debate nacional durante días. Para unos, se trata de un intento más de desacreditar a quienes defendieron a Rocío. Para otros, es la consecuencia inevitable de la exposición televisiva en un caso tan delicado. Para muchos, es simplemente un síntoma más de cómo la opinión pública, la justicia y los medios se entrelazan de manera explosiva. Otro elemento que ha contribuido a reactivar la polémica es la situación profesional actual de Carlota Corredera. Su ausencia prolongada en la televisión generalista ha llevado a especulaciones, teorías y lecturas interpretativas. Aunque nunca se ha confirmado que su alejamiento esté vinculado a presiones por su defensa de Rocío Carrasco, el momento en el que aparece esta nueva oleada mediática coincide con un sentimiento generalizado de que Carlota ha pagado un precio profesional por su posicionamiento durante la docuserie. Por último, la viralización del asunto en redes sociales ha sido determinante. Las plataformas digitales amplifican cualquier cifra, cualquier rumor, cualquier argumento legal y cualquier comentario televisivo hasta convertirlos en verdad emocional, aunque no sean verdad jurídica. De ahí que la cifra de los 200.000 euros haya adquirido un simbolismo mayor que la propia realidad legal. En resumen, lo que se expone aquí no es un fallo judicial, sino una tormenta mediática alimentada por interpretaciones, análisis, tensiones personales y la reaparición de documentos relacionados con la docuserie y sus consecuencias sociales. Un caso en el que el contexto emocional pesa tanto como la letra de la ley, y donde la figura de Carlota Corredera vuelve a ser el epicentro de un debate que parecía haber quedado atrás. La nueva oleada mediática que envuelve a Carlota Corredera no puede entenderse únicamente como un episodio aislado dentro del universo del entretenimiento televisivo. Lo que estamos viendo es, una vez más, el reflejo de un conflicto mucho más profundo que atraviesa la cultura mediática española,
la batalla entre los discursos que buscan transformar la conversación social sobre la violencia de género y aquellos sectores que han reaccionado con hostilidad ante cualquier intento de desmontar narrativas asentadas durante décadas. En el centro de esa fractura se encuentra Carlota, convertida desde la docuserie de Rocío Carrasco no solo en presentadora, sino en símbolo. El análisis político-social del caso comienza precisamente aquí, en la carga ideológica que acompañó a la docuserie. Cuando Mediaset decidió emitir el testimonio de Rocío Carrasco, no lo hizo como un formato más de corazón, sino como una intervención pública de calado social. El relato que emergió de aquellas emisiones no hablaba solo de la vida personal de Rocío, hablaba del dolor, del silencio, del machismo estructural y de cómo la violencia psicológica podía destruir la vida de una mujer sin necesidad de que existieran golpes visibles. Carlota asumió ese marco con total convicción, convirtiéndose en una de las voces más potentes del discurso feminista televisivo en un momento decisivo. Y es precisamente ese posicionamiento el que hoy vuelve a estar en el centro del análisis. Los sectores que más criticaron la docuserie fueron también los que más presión ejercieron sobre la presentadora. No se trataba solo de cuestionar la veracidad del relato de Rocío Carrasco, sino de atacar a quienes decidieron darle altavoz. Lo que vemos hoy, cuando resurgen informaciones, estimaciones jurídicas e hipótesis económicas, es la continuación de ese pulso. La cifra de 200.000 euros se convierte así en un arma simbólica, no importa si nace de un escenario hipotético o de un cálculo de tertulia. Importa su valor emocional, su capacidad para proyectar la idea de que defender a Rocío Carrasco tiene un coste, incluso cuando ese coste no es real ni jurídicamente firme. Este fenómeno es conocido por los analistas mediáticos como castigo simbólico. La prensa y ciertos sectores de la opinión pública utilizan el rumor, la especulación o la exageración para penalizar conductas que consideran desviadas respecto a su marco ideológico. Y el papel de Carlota durante la docuserie fue, para esos sectores, una desviación imperdonable. Mientras defendía públicamente a Rocío, la presentadora tocó fibras sensibles, cuestionó prácticas de la prensa del corazón, desmontó narrativas históricas sobre la familia mediática más influyente del país y puso sobre la mesa un discurso feminista que incomodó profundamente a quienes habían sostenido la versión contraria durante décadas. Desde el punto de vista social, esto tiene consecuencias profundas. Cuando una figura pública se convierte en símbolo de un discurso emancipador y, al mismo tiempo, en blanco del rechazo de sectores muy vocales de la sociedad, sufre un desgaste que trasciende lo profesional. Carlota fue objeto de campañas de odio en redes sociales, ataques constantes, insultos y cuestionamientos incluso personales. La cifra de 200.000 euros no es solo un número, es el eco de esa presión social. Representa, de alguna forma, el deseo de parte del público de ver a Carlota pagando por haber tomado una posición clara. Pero el análisis social va más allá del fenómeno del odio digital. También debemos hablar del papel de la televisión como configuradora de narrativas. Durante décadas, el corazón televisivo ha servido tanto para encumbrar como para demoler figuras públicas. La docuserie de Rocío cambió ese patrón. Por primera vez, un programa de máxima audiencia decidió posicionarse explícitamente sobre un caso de maltrato, abandonar la neutralidad tradicional del entretenimiento y abrazar un discurso de denuncia social. Carlota fue la cara visible de ese giro editorial. Y ese gesto tuvo consecuencias. En términos políticos, este episodio reabre también el debate sobre cómo los medios pueden influir en la percepción pública sobre la violencia machista. La docuserie cambió la conversación en España. Aumentaron las denuncias de violencia psicológica, se volvió a hablar de alienación parental desde un enfoque crítico, se legisló incluso en torno al consentimiento y el maltrato institucional. Todo esto tuvo implicaciones políticas reales, y no es casualidad que figuras públicas que se posicionaron a favor del discurso de Rocío hayan sufrido después un desgaste visible. Lo que ocurre ahora con Carlota, al resurgir supuestas reclamaciones económicas, no es ajeno a ese contexto. Forma parte de una reacción más amplia y más profunda, un intento de deslegitimar o desestabilizar a quienes participaron en un momento decisivo del feminismo audiovisual en España. Otro elemento clave en el análisis es la vulnerabilidad laboral de quienes se posicionan públicamente en causas sociales. La desaparición progresiva de Carlota de la televisión tras la docuserie ha sido interpretada por muchos como la evidencia de que defender un discurso feminista fuerte tiene un coste profesional dentro de la industria mediática. No existe confirmación oficial de que esto sea así,
pero la percepción social se construye con los silencios, con las ausencias y con las narrativas que se van acumulando en torno a las figuras públicas. Cuando ahora se habla de 200.000 euros, la lectura social es clara, vuelve la idea de que Carlota está pagando un precio, emocional, profesional o económico, por haberse posicionado al lado de Rocío. Y finalmente, hay un análisis que afecta directamente al corazón de la cultura mediática española, la lucha entre verdad emocional y verdad jurídica. El caso de Rocío Carrasco dividió al país porque obligó a millones de espectadores a replantearse qué significa creer a una víctima y cómo debe tratarse su dolor. Al mismo tiempo, abrió un debate jurídico sobre cómo la televisión puede narrar casos que todavía tienen implicaciones legales. Esa fractura todavía no se ha cerrado, y la reaparición de informaciones sobre posibles reclamaciones económicas contra Carlota demuestra que el conflicto sigue vivo. En definitiva, esta parte del análisis muestra que lo que está ocurriendo no es una simple polémica mediática. Es un espejo donde se reflejan las tensiones culturales, políticas y sociales de un país que todavía está aprendiendo a escuchar a las víctimas, a cuestionar los discursos hegemónicos y a comprender el papel que desempeñan los medios en ese proceso. Y Carlota Corredera, le guste o no, sigue siendo una figura central en esa transformación. La reacción a esta nueva oleada de informaciones sobre Carlota Corredera ha sido un verdadero termómetro del clima social actual y del estado de polarización que sigue existiendo en torno a la docuserie de Rocío Carrasco. Lo sorprendente no es que haya habido debate, eso era previsible, sino la intensidad, la rapidez y la crudeza con la que los distintos sectores han respondido. Cada actor implicado, desde la prensa hasta la opinión pública organizada en redes sociales, desde juristas hasta compañeros de profesión, ha reaccionado desde su propio prisma, generando un mosaico de respuestas que revela mucho más de la sociedad española que del propio caso de Carlota. La primera reacción llegó, como era de esperar, de los medios de comunicación tradicionales. Programas que habían tratado la docuserie en su momento volvieron a instalar el debate en sus escaletas, algunos desde el análisis jurídico moderado, otros desde el oportunismo televisivo que siempre busca titulares contundentes y cifras llamativas. Lo mediático se convirtió, una vez más, en un altavoz que deformó, amplificó y simplificó aspectos que requerirían matices más profundos. No se hablaba de sentencias, ni de resoluciones firmes, ni de fallos judiciales, pero muchos programas utilizaban expresiones como pago, multa, indemnización o condena, contribuyendo a que el público interpretara la situación como algo mucho más concreto de lo que realmente era. En paralelo, las redacciones digitales se llenaron de artículos que mezclaban análisis jurídico con crónica social, reproduciendo interpretaciones, opiniones de tertulianos y estimaciones económicas que no provenían de ningún documento judicial, pero que circulaban desde hacía meses en determinados debates. Este fenómeno no es nuevo. Los medios digitales, en su carrera por captar audiencia, a menudo juegan con la frontera entre lo informativo y lo especulativo, convirtiendo posibilidades en titulares y estimaciones en hechos semifirmes. La cifra de 200.000 euros, que en origen surgió como un cálculo teórico de juristas televisivos, se difundió de manera acrítica, amplificando la sensación de que algo tangible estaba ocurriendo. Pero donde el debate se volvió más visceral fue en las redes sociales. Allí, la discusión se transformó en un campo de batalla emocional. El público se dividió inmediatamente entre quienes defendían a Carlota con vehemencia y quienes aprovechaban esta supuesta nueva ofensiva legal para reactivar críticas antiguas contra la presentadora. Muchos usuarios se apresuraron a dar por hecho que existía una sanción, otros la desmintieron con ferocidad, y otros tantos utilizaron el caso para reivindicar sus posiciones ideológicas respecto a la docuserie. Una parte significativa de las reacciones estuvo marcada por la idea de ajuste de cuentas. Para quienes habían sido críticos con la docuserie desde el primer momento, este nuevo episodio funcionó como una especie de validación emocional, la sensación de que sus críticas estaban justificadas y de que la presentadora, de algún modo, estaba enfrentando las consecuencias de su posicionamiento público. Esta lectura, aunque basada en percepciones más que en hechos, fue dominante en algunos sectores conservadores del debate digital, donde se utilizó la noticia como arma arrojadiza para deslegitimar tanto a Carlota como al movimiento que apoyó a Rocío Carrasco. En contraste, el sector progresista de las redes se movilizó de forma masiva para defender a la presentadora. Muchos usuarios recordaron que Carlota asumió riesgos profesionales y personales al apoyar un discurso feminista en un contexto mediático extremadamente hostil. Para ellos, esta nueva ola de informaciones no es más que la continuación del castigo simbólico que recibió desde que decidió posicionarse.
Algunos incluso interpretaron la difusión de la cifra de los 200.000 euros como una maniobra para intimidar a futuras figuras públicas que quieran apoyar públicamente a víctimas de maltrato. Dentro del ámbito jurídico, la reacción fue más matizada. Varios abogados especializados en derecho al honor aclararon públicamente que no existe ninguna sentencia firme contra Carlota y que, en caso de existir procedimientos abiertos, estos se encuentran protegidos por la confidencialidad procesal. Muchos juristas, sin posicionarse en lo personal, coincidieron en algo clave, que los medios estaban presentando como probable una cifra que en realidad corresponde a cálculos hipotéticos basados en otros casos civiles, no en documentos procesales conocidos. Esta aclaración, sin embargo, apenas tuvo recorrido mediático. Los debates televisivos suelen dar más espacio al dramatismo que a la precisión legal, y en redes sociales el algoritmo premia la polémica más que la información contrastada. Como resultado, la percepción pública se distanció aún más de la realidad jurídica, reforzando la sensación de que Carlota estaba en el centro de una tormenta legal más grande de lo que las fuentes oficiales confirmaban. Otro punto crucial de la reacción social fue la implicación emocional que generó este episodio. La docuserie de Rocío Carrasco removió heridas profundas, despertó testimonios ocultos, abrió conversaciones incómodas y cambió la manera en la que mucha gente entendía la violencia psicológica. Que la figura que encabezó esa conversación, Carlota Corredera, vuelva ahora a ser señalada, analizada y expuesta a un escrutinio público implacable ha reactivado emociones que parecían dormidas. Indignación para unos, alivio para otros, cansancio para muchos. En el terreno profesional, varias voces mediáticas se atrevieron a romper el silencio. Compañeros de Carlota, algunos desde la televisión y otros desde radios o plataformas digitales, señalaron que la presentadora había sido injustamente tratada en los últimos años, pagado un precio emocional altísimo y soportado tensiones mediáticas que desbordarían a cualquiera. En esta nueva ola informativa, muchos de ellos reclamaron más prudencia mediática y mayor rigor a la hora de tratar informaciones que afectan a la reputación de una profesional. Otros, en cambio, aprovecharon la coyuntura para reavivar viejas tensiones profesionales. Algunos colaboradores vinculados al universo del corazón, enfrentados a Carlota en el pasado, interpretaron este episodio como un argumento más para cuestionar su desempeño en la docuserie. Sin embargo, incluso entre estos sectores hubo voces que advirtieron contra la excesiva ligereza de muchos titulares. Finalmente, la reacción más significativa vino del público generalizado, la sensación de que este caso no se limita a una profesional, sino que representa algo más profundo. La idea de que posicionarse públicamente a favor de las mujeres víctimas tiene un coste acalado en la opinión pública. Que ese coste sea profesional, social o simbólico no cambia lo esencial. Mucha gente interpreta este episodio como un ejemplo de las resistencias que todavía enfrenta el feminismo en la esfera mediática española. En resumen, la reacción mediática, social y jurídica demuestra que este caso no es un simple episodio de prensa rosa. Es un fenómeno cultural, político y emocional que revela las tensiones profundas de una sociedad que todavía debate cómo escuchar, cómo creer y cómo reparar a las víctimas sin destruir a quienes las apoyan. El caso de Carlota Corredera, reactivado ahora con esta oleada de informaciones, no es simplemente una anécdota mediática ni una polémica pasajera dentro del entretenimiento televisivo. Es un espejo que refleja la tensión de un país entero, la fragilidad de ciertos discursos públicos y la resistencia profunda que todavía existe en sectores de la sociedad cuando alguien decide posicionarse de manera clara en defensa de una víctima. Lo que hoy vuelve a estar en el centro del debate no es una cifra. No es una demanda concreta. No es una sentencia judicial. Lo que vuelve a sacudirse aquí es la conversación nacional sobre los límites del compromiso, el poder de los medios y el precio que pagan quienes se atreven a romper silencios incómodos. Carlota Corredera, guste o no, se convirtió en un símbolo. No porque lo buscara, sino porque la realidad la empujó a un lugar que ningún presentador ocupa de forma habitual. Fue la voz visible de una víctima que llevaba más de 2 décadas siendo cuestionada públicamente. Puso su rostro, su reputación y su estabilidad profesional al servicio de un relato que transformó por completo la percepción pública sobre la violencia psicológica. Y ese gesto no se le perdonó fácilmente. Durante meses, soportó ataques, insultos, campañas de odio y todo un ecosistema de presión que intentó desacreditarla. Hoy, la simple mención de una posible multa económica se convierte en el último capítulo de ese castigo simbólico que ciertos sectores no han dejado de ejercer sobre ella.
Pero, lejos de centrarse únicamente en la figura de Carlota, este episodio habla de algo mucho más grande, del miedo de muchas personas a posicionarse. En redes sociales, en los medios, en espacios públicos, millones de mujeres vieron en la docuserie de Rocío un respiro, una oportunidad para reconocerse en una historia que había sido negada durante demasiado tiempo. Sin embargo, también vieron cómo quienes la apoyaron pagaron un precio. Y ahora, ante esta nueva ola mediática, el mensaje simbólico vuelve a aparecer. Quien se posiciona por las víctimas, paga. Aunque no haya sentencia. Aunque no haya multa real. Aunque todo sea especulación mediática. Lo que importa es el efecto emocional, la idea de que apoyar provoca consecuencias. El cierre reflexivo exige, por tanto, preguntarnos qué clase de conversación queremos tener como país. Si queremos que las víctimas hablen, que denuncien, que rompan silencios y que cuenten lo que vivieron, necesitamos un ecosistema mediático donde quienes las apoyan no sean perseguidos, estigmatizados ni convertidos en blancos de odio. No podemos pedir valentía a las víctimas mientras castigamos a quienes se atreven a darles la mano. Este episodio también revela las limitaciones de la estructura jurídica y mediática actual. La confusión entre rumores, análisis legales, estimaciones económicas y hechos reales demuestra la facilidad con la que una narrativa puede construirse sin necesidad de documentos oficiales. Y esta distorsión no daña solo a Carlota, daña el propio concepto de justicia, que debería ser clara, transparente y accesible para la ciudadanía. Cuando la opinión pública no distingue entre un rumor y un auto judicial, el sistema entero pierde legitimidad. Por eso, este cierre no puede limitarse a una reflexión emocional, debe ser también una llamada a la responsabilidad. A los medios, que deben ser conscientes del poder que tienen para amplificar información no confirmada. A los juristas, que deben explicar con rigor los alcances reales de cualquier procedimiento. A la ciudadanía, que debe aprender a leer más allá del titular. Y a quienes participan en la conversación pública, para que entiendan que el compromiso social no puede convertirse en un arma contra quienes intentan transformar las cosas. El caso de Carlota es, en realidad, un síntoma. Un síntoma de un país que todavía está aprendiendo a manejar relatos profundamente dolorosos sin convertirlos en espectáculo. Un país que tiene que decidir si quiere proteger a las víctimas o perpetuar un modelo mediático basado en el desgaste y la destrucción. Un país que tiene que reconocer que la justicia emocional, esa sensación de reparación simbólica para quienes vivieron situaciones de violencia, no puede avanzarse si quienes se posicionan quedan a merced de campañas de desprestigio o de amenazas económicas que, aunque no sean reales, funcionan emocionalmente como si lo fueran. Al final, lo que importa no es la cifra que circula ni el ruido mediático del momento. Lo que importa es la pregunta de fondo: ¿de qué lado queremos estar? ¿Del lado del miedo, del silencio y del castigo simbólico? ¿O del lado del acompañamiento, de la empatía y de la justicia social? Aquí, en Izquierda Sin Fronteras, la respuesta es clara. Seguiremos defendiendo una comunicación que no abandone a quienes se atreven a romper el silencio, que apoye a quienes denuncian injusticias y que recuerde a la ciudadanía que la dignidad no tiene precio. Porque la verdad no se grita, se demuestra. Dale like, suscríbete y comparte para que la voz del pueblo siga llegando a todos los rincones.